Buenos días, hermanos. Nuevamente, buenos días. Bueno, vamos a hacer una oración para empezar. Señor, queremos poner delante de ti cada uno de nuestros corazones. Esperamos ser dirigidos por el Espíritu Santo a toda verdad, a toda justicia. Reconocemos nuestra necesidad de esa iluminación, de esa gracia que se derrama abundantemente sobre cada uno de nosotros, que yo solo sea una ventana a través de la cual ellos hoy puedan verte. Ayúdanos a hablar hoy con temor y temblor y que mis hermanos puedan escuchar tu verdad y ser obedientes a ella. Gracias por la bendición que nos das de poder estar frente a ti, junto a ti y en compañía de tus santos, redimidos por la sangre de tu Hijo. Amén. Bueno, hermanos, como bien saben, estamos en Juan 14 y hace un par de semanas estuvimos enseñando sobre del versículo 1 al versículo 11 de Juan, y en el versículo 6 nos conseguimos con esta famosa expresión de Jesús. ¿Cuál es? ¿Recuerdan? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y aunque estamos exponiendo verso a verso, pensé que era oportuno que nos detuviéramos un poco en esa expresión y viéramos qué era lo que verdaderamente significa. La semana pasada estuvimos hablando entonces acerca de Jesús como el camino. Hoy estaremos hablando acerca de Jesús como la verdad, y la semana entrante entonces hablaremos acerca de Jesús como la vida, ¿no? Lo cierto es que fuimos bendecidos la semana pasada porque pudimos tener un entendimiento de lo que Jesús intentó decir, o mejor dicho, dijo cuando se refirió a él mismo como el camino. Pero yo, a modo de introducción esta mañana, ya vamos a hablar un poquito del camino también para refrescar, ¿verdad?, lo aprendido. Yo quiero que hagamos un ejercicio, ¿verdad? Un ejercicio lingüístico, por decirlo de alguna manera. No es un ejercicio físico, vamos a hacer un ejercicio mental, pero vamos a proyectar una expresión, ¿verdad? Yo voy a poner en la pizarra, en la pantalla, voy a poner una expresión idiomática que para nosotros tiene términos muy comunes. Y yo quiero que usted la lea en voz alta. A ver, yo escucho a usted. No, perdón, así no. No es una merienda, como si fuera un coro, todos a la misma vez. A ver. Ok, hay una serie de palabras que he escogido de manera intencional para demostrar cómo de una generación a la otra va surgiendo una brecha en las mismas palabras que para nosotros son comunes. Si esta carta fue escrita hace unos 200 años o 150 años y la leyéramos hoy, usted ya la interpretó. Usted ya hizo un ejercicio hermenéutico a esa frase. Usted no es un exegeta de la carta. Usted no se sentó científicamente a estudiar esa expresión, pero usted ya la analizó, usted ya la interpretó. Eso ocurre con una carta, con una revista, con un audio que usted escucha, y ocurre con su Biblia. Lo cierto es que usted ya interpretó, ¿verdad? Porque usted rápidamente identificó unas palabras claves como cáñamo, que quizás tal vez sea la palabra que menos conocen algunos de ustedes, pero la mayoría está identificado con cáñamo, ¿verdad? También seguramente identificó allí la palabra maña, ¿verdad? Y también identificó la palabra galera. De hecho, ahí está identificada, ¿no? Pero seguramente usted ya hizo rápidamente lo que
lo que llamamos nosotros un análisis de estas palabras, y usted pudo identificar allí más o menos una idea. Y la idea puede ser variada, no voy a preguntarle a cada uno de ustedes cuál fue la idea, pero voy a darle 5 segundos para que reflexione sobre lo que usted piensa que dice esa expresión y sobre qué clase de persona pudo haber escrito eso. Léala, reléala y concluya. Sin mucha dificultad, lo que dice en la superficie, ¿verdad? Si esto lo escribe un hombre, este tipo tiene que ser un drogómano, mínimo. Porque para mí caña es hierba, es marihuana, ¿verdad? Maña para mí es una mala virtud, es un vicio. Por lo tanto, este hombre agarró una tronera tan grande que no pudo llegar a su casa. Sin embargo, era tanto el cáñamo que tenía que consiguió una galera para transportarla, almacenarla y cuidarla allí. Imagínate, este tipo no solamente es un drogómano, es un narcotraficante. Y lo cierto es que es muy astuto porque cuando llega a su casa, ¿verdad?, hace una especie de pote al humo o de pote de humo, que esa es una expresión idiomática que para nosotros significa que hace algo para distraer la cosa, ¿verdad? Es un pote de humo. Y de hecho es un término político. Cuando nosotros decimos que nuestros políticos lanzan noticias pote de humo, estamos diciendo que lanzan noticias que no tienen gran importancia, pero para distraer de lo que verdaderamente es importante, sacan esta noticia. Así que aquí tenemos un hombre astuto, drogómano y narcotraficante. ¿Alguien piensa algo distinto? En términos generales, obviamente si usted ya está aquí sentado con mucha suspicacia y está diciendo esto tiene que significar otra cosa. Pero si lo lee usted y eso lo escribe un hombre como el apóstol Pablo, usted diría el apóstol Pablo está legalizando la marihuana en el siglo I. Pero lo cierto es que yo quiero decirle a usted que hace unos 150 años, quizás un poco más, estas palabras tenían un significado diferente. Y voy a hablar un poco de eso. Por ejemplo, estamos en la introducción y estamos haciendo el ejercicio. La palabra maña, según el diccionario digital de Cervantes, de Miguel de Cervantes, la palabra maña era como una medida, ¿verdad? Y es más o menos como un manojo, ¿verdad? El término manojo le parece más conocido, un manojo, un mazo. Cuando usted va al mercado y le dice a la señora que vende en el mercado, deme un manojo de cilantro, está diciendo deme una mano de cilantro, es decir, todo lo que mi mano puede atrapar, eso es un manojo. Bueno, la palabra maña se deriva de esta palabra y significa básicamente un mazo pequeño que podía ser de rubia, de lino, de esparto, de cáñamo o de cualquier otra cosa. Entonces, para nosotros es un vicio malo. Pero en términos de lenguaje, hace 150 años era simplemente una medida. Cáñamo para nosotros es marihuana y nos presinamos cada vez que la oímos, pero aunque cáñamo es parte de la familia de la marihuana, evidentemente no es marihuana y tiene fines industriales y medicinales. Por lo tanto, esta persona era un cultivador posiblemente de una rama muy antigua o de una mata muy antigua llamado cáñamo, que seguramente su familia vendía a la industria para preparar algunos quizás medicamentos o lo que sea. Galera, para nosotros hoy una galera, eso sí sabemos lo que es una galera porque vamos siempre en el auto o vamos en el bus y vemos si alquila galera. Entonces para nosotros una galera es un galpón, pero en el diccionario de Cervantes una galera era simplemente un medio de transporte, quizás algo parecido como un bus, tal vez. Bueno, aunque el motor era como de locomotora, pero lo cierto es que se utilizaba para transportar a viajeros de un lugar a otro. No era un almacén, era un medio de transporte. Y la palabra pote, que para nosotros un pote puede ser cualquier cosa, un pote de helado, un pote de agua. ¿Qué otro pote tenemos por allí? Cualquier pote plástico, cualquier pote de vidrio, un pote tirado en la basura, un pote de jugo, un pote de lo que sea. En realidad el pote era algo muy específico. Es una vasija hecha de hierro con una forma específica. Este pote tenía 3 patas y estaba diseñado para que se colocara al fuego o al humo, porque en aquella época no había cocina, sino que se cocinaba a fuego o a humo.
Por lo tanto, ya yo entendiendo estas tres palabras, puedo decir que esta persona lo que estaba haciendo era posiblemente estaba trabajando en su cultivo y se quedó tanto tiempo recolectando que no le dio tiempo de llegar al transporte, perdió el transporte, pero gracias a Dios consiguió otro transporte, se montó en su galera y se fue a su casa. Y no solamente se fue a su casa, sino que cuando llegó a ella comenzó a hacer los oficios de su casa, que en este caso era cocinar. Se puso a cocinar. ¿Ves la diferencia que hay entre una forma de pensar hoy y la forma de pensar hace 150 años? Ahora yo quiero que tú te imagines, estamos hablando de idioma español, estamos hablando de español. Ahora yo quiero que tú te imagines lo que puede pasar, no con 100 años de diferencia, sino con 2000 años de diferencia en las palabras. No solamente tenemos una brecha, en realidad tenemos un abismo lingüístico que como estudiantes de la Biblia debemos superar. Digo 2000 años en cuanto al Nuevo Testamento, pero si nos vamos al Nuevo Testamento, estamos hablando de cerca de 4000 años de diferencia. Y no solamente estamos hablando de 4000 años de diferencia, estamos hablando de culturas distintas. Estamos hablando de autores humanos con características particulares, pescadores, recaudadores de impuestos, pastores, etcétera, etcétera. Si esto hubiese estado en nuestra Biblia, ¿verdad? Cualquier estudioso de la Biblia hubiese llegado rápidamente a la conjetura de que este autor está legalizando la marihuana y entonces se levanta una denominación que llena ese lugar de muchísima gente y está promoviendo una nueva teología que podríamos llamarlo teología liberal. Ese fenómeno nos toca ser, o mejor dicho, esa brecha toca ser superada por usted y por mí. Y esto, mis queridos hermanos, es lo que precisamente solemos hacer cada vez que abrimos nuestra Biblia. Comenzamos a poner nuestras ideas. La palabra amor. ¿Cuánta gente no viene a nuestra iglesia y dice, en la iglesia no hay amor? Yo siempre le doy duro con esto, porque como nos dan duro con esto, yo respondo duro contra esto. Es que la Biblia habla de amor. ¿Usted sabía que en el Antiguo Testamento la palabra amor no existía? En hebreo, la palabra amor no existía, no existe. Cuando yo leo en el libro de Levítico, por ejemplo, que Dios me manda amar a mi prójimo, yo tengo que tener sumo cuidado porque esa palabra en hebreo no existe. Por lo tanto, no puedo pretender que el amor de Cupido y que yo celebro el 14 de febrero todos los años, que es un amor completamente comercial, es el que yo voy a esperar en la Biblia. Estas cosas deben ser superadas por nosotros. Y usted puede decir, bueno, esto que lo hagan los académicos, esto que lo hagan los que van al seminario, lo mío es lo fácil. Déjeme decirle, no. Déjeme decirle que es nuestro deber. ¿Usted sabe cuántos hombres dieron su vida, mis queridos hermanos, para que usted y yo hoy pudiéramos tener una Biblia escrita? ¿Sabes cuántos hombres fueron expatriados, perseguidos, murieron en pobreza, para que usted y yo tuviéramos hoy lo que conocemos una Biblia traducida a lengua vernácula, es decir, a la lengua del pueblo? ¿Qué hubiese pasado si esos hombres hubiesen dicho que lo haga otro? Esto es la palabra de Dios y hay muchos hombres que han muerto por ella. Es nuestro deber moral mínimo estudiarla con seriedad y profundidad. Esto que te estoy diciendo ocurre con toda la Biblia, pero ocurre especialmente con algunos verbos o con algunas expresiones metafóricas, como por ejemplo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces yo lo leo de pasada y como lo canto en todos los himnos, como yo sé lo que eso significa, yo no me detengo a eso. Entonces cuando Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida, no tengo mayor complicación, yo sé lo que es un camino, vamos, ¿me entiendes? Y de verdad yo sé lo que es la verdad, no tengo que entrar en detalle. Y la vida ni te cuento, yo sé vivir la vida. Entonces lo que estamos haciendo es tergiversar las palabras de Jesús y estamos perdiendo la riqueza de las verdaderas palabras de Jesús.
Por eso nos tomamos el tiempo de estudiar estas palabras. Por eso estudiamos verso por verso, coma por coma. Por eso estudiamos letra por letra, porque toda es inspirada, porque todo es importante. Superado ya este tema de la brecha del lenguaje, tú sabes lo que hacen algunos estudiantes de la Biblia, hermano. Yo he visto predicadores con iglesias de miles de personas, predicando, yo soy el camino. Y cuando te van a definir camino, lo sacan de Google. Entonces ellos te dicen, fui a Google y busqué lo que significa camino. Y predican en función a lo que Google dice que es el camino, en vez de ver lo que quiere decir a la luz de la Biblia el término camino. El principio de estudio de la Escritura elemental es: la Biblia se define o se interpreta a ella misma. Si yo voy a buscar una definición de camino, tengo que buscarla en la propia Biblia. La semana pasada justamente hablamos de Jesús sobre el camino. Mire lo que vamos a hacer esta mañana. Número 1, vamos a hacer un breve resumen acerca de lo que dijimos con respecto a Yo soy el camino. Vamos a ver una perspectiva bíblica acerca de lo que es la verdad. Y usted va a caerse para atrás con lo que yo le voy a decir hoy, ¿oyó? Número 3, vamos a ver lo que es la expresión entonces, yo soy la vida. Es decir, vamos a abandonar el aposento alto y nos vamos a ver a 4000 años de historia buscando lo que significa verdad para finalmente sentarnos en el aposento con la mente de los discípulos y entender lo que Jesús quiso decir. Y finalmente vamos a aplicar estas verdades a nuestra vida. Y espero que en verdad usted esté muy animado, porque para mí esto en realidad es de suma importancia. Vamos a hacer este breve resumen para poner en contexto, porque Jesús usó la expresión yo soy el camino y la verdad y la vida, así que tienen conexión la una con la otra. Entonces, hagamos este breve resumen. La semana pasada vimos que Jesús se refería a él como el camino, pero no en un sentido literal, como queriendo decir que él los llevaría del aposento alto a algún punto X de la tierra, como lo hace cualquier otro camino. Usó el término más bien metafórico para indicar una verdad espiritual de suma importancia. Lo cierto es que Jesús estaba por abandonar, o mejor dicho, se iba de la presencia de los discípulos, y ellos debían saber que Él era el único camino al Padre, o lo que es lo mismo, que Él era la vida eterna. Es decir, Jesús les estaba dejando claro en esta conversación que Él era la ruta o el medio a través del cual ellos iban a poder llegar al Padre. Discípulos, me voy. No me van a ver más con sus ojos físicos. Recuerden esto. ¿Saben a dónde voy? Voy al Padre. ¿Saben cómo llegar? Yo soy el camino. Para ir un poco más allá, ¿verdad?, de la palabra camino, nosotros abandonamos el Evangelio de Juan y nos fuimos al Antiguo Testamento y vimos otras evidencias del Nuevo Testamento. Y entendimos entonces que cuando Jesús habla acerca de que Él era el camino, eso implicaba más que un simple medio hacia el Padre, ¿verdad? Y concluimos que las palabras de Jesús podían significar, uno, que Jesús es quien da a conocer con fidelidad al Padre. Es decir, nadie puede conocer a Dios si no es a través del Padre. Dos, aprendimos que Jesús es quien nos acerca a las promesas del pacto, a la ciudadanía de los santos y a la familia de Dios, con todas las múltiples implicaciones de entrar en la familia de Dios, es decir, hemos sido justificados y glorificados en Él, etc. Y por último, Jesús no es un camino inseguro, sino que Jesús es un camino seguro. Y vimos también la profecía, ¿verdad?, que decía que Él era el camino donde caminarían los redimidos, dijo Isaías, y que en ese camino no habría lobo, no habría fiera, y que caminaríamos seguro. Así que Jesús es este camino que nos lleva al Padre, nos da acceso a las promesas. Y dijimos que Jesús no era un one way, una única vía, sino que era una doble vía.
Es decir, Jesús es el camino a través del cual yo llego al Padre, pero también es el camino a través del cual el Padre me bendice. Y no podemos tener una bendición fuera de Jesús. Pero, y aquí es el grandísimo pero de la enseñanza, la semana pasada aprendimos que la idea del camino en la mente hebrea implicaba una manera de caminar. ¿Sí o no? Aprendimos que el camino significa un modo de vida específico. De hecho, vimos que a los cristianos, antes de llamarles cristianos, los llamaron los del camino. Y aprendimos que una definición de camino es la palabra secta. Secta. Para nosotros una secta es satánica y casi que produce una que nos presinemos, ¿verdad? Pero secta simplemente significa un grupo con un estilo de enseñanza y de vida particular. Por lo tanto, lo que los cristianos hicieron en el primer siglo fue demostrar un estilo de vida distinto, un estilo de vida como Cristo. De hecho, Pedro, cuando lo traicionó, decía, pero si este habla como él y anda como él, ¿cómo que este no anduvo con él? Entonces, la idea aquí es que Jesucristo es un medio para llegar al Padre, pero también es un ejemplo al cual debemos imitar, ¿verdad? De hecho, leímos pasajes como estos: si ustedes permanecen en mi palabra, ¿permanecen en mi palabra qué? ¿Leyéndola? No. Obedeciéndola, serán verdaderamente mis discípulos. Y a sus propios discípulos les dijo, les he dado ejemplo para que como yo he hecho, ustedes también hagan, o vosotros también hagáis. Les he dado ejemplo. Yo no solamente soy el camino, además les he enseñado a caminar por ese camino para que ustedes sigan por mis huellas. Y aprendimos que Jesús enseñó dos caminos y están a lo largo del Nuevo y Antiguo Testamento. El camino a la muerte, que era un camino ancho, y el camino a la vida, que era un camino angosto. De hecho, Juan en su primera carta dijo lo siguiente: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y es Juan, ¿verdad? Juan está diciendo, de ustedes el que dice que es cristiano debe vivir como Cristo. ¿Cuál es la conclusión lógica negativa de eso? O expresada en términos negativos, que el que no anda como Cristo no es cristiano aunque diga ser cristiano. Y en primera de Juan 3:3 dice, todo el que tiene puesto esta esperanza en él se purifica así como él es puro. Es decir, en ambos versículos Juan está diciendo Jesús es un modelo y es un ejemplo a seguir. Y eso implica la palabra camino. Usted no ha sido salvo para andar como usted quiere andar, para caminar como usted quiere caminar, para hablar como usted quiere hablar, para vestirse como usted quiere, para gastar su dinero como usted quiere, para manejar su familia como usted quiere, para comer como usted quiere, para descansar como usted quiere, para agarrar el día de reposo y hacer lo que usted quiere. ¿Qué es eso? Eso fue una falsa religión que se inventó. Esa no es la religión cristiana. Es incómodo estas verdades, pero debemos analizarlas, porque estamos muy a tiempo, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la verdad. Perdón por el resumen, tal vez me extendí mucho, pero era importante que moviéramos las entrañas, ¿verdad? Porque ya se me revolvieron, ¿verdad? Así que ahora vamos a hablar un poco de la verdad porque tiene serias implicaciones en nuestra vida. Debemos entender la verdad a la luz del pensamiento hebreo, bíblico. ¿Qué es la verdad? Vamos a descansar 5 segundos. ¿Qué es la verdad? Defínala en su mente. ¿Qué es la verdad? La ciencia, la teología y la filosofía, que seguramente deben ser las ramas del pensamiento más importante que existen, sin un concepto claro de verdad, no existen. ¿Qué es la verdad, hermano, para usted? Piénselo un momento. Bueno, ya pensó, muy bien. Bueno, lo cierto es que nosotros debemos considerar la verdad desde una perspectiva bíblica, hebrea. Pero lo cierto es que a nuestro alrededor
y hablo del occidente en general, Latinoamérica para ser más específico, tenemos un concepto de verdad muy griego. Es decir, prácticamente hay dos formas de considerar la verdad. La verdad bajo la perspectiva bíblica hebrea y la verdad bajo la perspectiva griega. Dos tipos de verdades. Y adivine cuál de los dos tipos es el que nosotros manejamos. La griega. La griega. En nuestro lenguaje corriente, voy a dar unas definiciones, la palabra verdad es aquello que decimos, escuche bien, se encuentra en armonía con la realidad. Hermano, es de noche. ¿Eso es verdad o es mentira? Es mentira, porque lo que estoy diciendo no concuerda con la realidad. ¿Sí o no? Hermano, es de día. ¿Eso es verdad o es mentira? Es verdad porque es de día. La realidad concuerda con lo que estoy diciendo. Eso es verdad. Ahí le estoy dando una definición. Verdad es algo difícil de explicar, pero eso es una definición de lo que nosotros hoy consideramos como verdad. Aquello que se desvela con claridad, aquello que es evidente, eso es verdad. También verdad para nosotros es aquello que se expresa en conformidad con lo que se piensa. Es decir, cuando yo digo algo que estoy pensando, entonces eso es verdad. Por ejemplo, si yo vengo y agarro a una persona y le digo que es un cerdo infeliz, usted es un cerdo infeliz, yo estoy siendo grosero, por supuesto, estoy siendo déspota, pero estoy diciendo la verdad. La verdad de lo que pienso y siento. Y yo pienso que él es un cerdo infeliz y lo siento en mi corazón y eso es verdad. Dije la verdad, te guste o no. ¿Sí o no? Pero fuiste grosero y déspota, lo admito, pero dije la verdad. Entonces, más o menos, para tratar de hallar una definición de verdad según nuestro lenguaje diario, en realidad decir o la verdad es una cosa intelectual que se confirma a través de lo que veo y a través de lo que siento. Eso es verdad y por lo general implica un ejercicio de la mente. Es intelectual. Y así, hermanos, es como a nosotros nos llega la verdad. Y cuando Jesús dice que Él es la verdad, yo lo interpreté, obviamente lo interpreté. La verdad es que Jesús es sincero y dice la verdad, dice lo que siente y lo que está diciendo está en armonía con la realidad. Y por lo tanto, aceptar y creer en Jesús es simplemente un ejercicio intelectual. Entonces soy cristiano porque lo creo aquí, lo entiendo aquí y lo siento aquí. ¿Sí o no? Y nos quedamos allí. Y nuestra religión cristiana, que está considerada en la Biblia como la verdad, porque el Evangelio es el Evangelio de la verdad, nuestro Dios es el Dios de verdad, el Espíritu es el Espíritu de la verdad y Cristo es la verdad encarnada, entonces la verdadera religión tiene que ser la cristiana, pero esto es un asunto solo de esto. Si yo creo que Jesús es el Salvador y si yo creo que Jesús dijo la verdad y si lo confieso, entonces yo soy cristiano, pertenezco a esa verdad. Aunque mi vida no dé ninguna evidencia, no importa, es un ejercicio intelectual. Yo creo ese evangelio, pero no está cambiando tu vida, no importa. La verdad no tiene nada que ver con eso. La verdad simplemente es aceptar unos hechos como verdaderos. ¿Sí o no? Y lo que tenemos es un desfile de gente que dice que es cristiana rumbo al infierno, porque tiene la mente inflada con verdades, pero que no están aplicándose para nada en su vida. Tenemos un concepto griego de la verdad. Présteme atención ahora porque entramos en materia. Para la Biblia, para el pensamiento hebreo, la palabra que se traduce como verdad, por la Septuaginta, que es griega básicamente, es aletheia, de donde viene el bonito nombre Alicia, por cierto, pero aletheia significa no oculto. No, la partícula A es no, y letes es la partícula oculto. Lo que no está oculto es verdad. Lo que ha sido develado, lo que se ha manifestado, eso es verdad. Muy bien, pero eso en términos semánticos, pero para los hebreos, la palabra verdad se relaciona principalmente, escuche esto,
con la experiencia religiosa. Y tal vez quiero que grabe esto en su mente. Para los griegos, verdad es intelectual. La verdad es algo intelectual. Para los hebreos, la verdad es una experiencia. Hermano, y preste gran atención porque en verdad tiene que descomponer su propio concepto para entender lo que estoy diciendo. Para los griegos, verdad es solamente algo intelectual, algo de la razón. Para los hebreos es una experiencia religiosa. Entiéndase esto. Me costó toda la semana entenderlo y creo que no lo entiendo plenamente, lo admito, pero es así. Sigamos hablando un poco de esta palabra interesante. Para los hebreos, la verdad es la experiencia del contacto personal con Dios. En el Antiguo Testamento el verbo es amán, el verbo griego es amán, y básicamente este verbo significa ser sólido, ser seguro, ser digno de confianza. De este verbo surge el verbo que nosotros traducimos como verdad. Por lo tanto, para los hebreos, la verdad era la cualidad de lo que es estable, probado, o aquello en lo que uno se puede apoyar. Por eso, cuando decían que Dios es verdad, estaban diciendo que Dios era digno de confianza, que Dios era fiel. Muy bien. Cuando los hebreos hablaban de la verdad de Dios, estaban hablando o estaban haciendo referencia a la ley de Dios, estaban refiriéndose a la palabra de Dios, pero también se estaban refiriendo a la actitud de Dios con respecto al pacto que hizo con su pueblo. Por lo tanto, ya usted se puede hacer una idea que la verdad para los hebreos tiene implicaciones de actitud o de actuar. No era simplemente una jerga, palabrerías, cosas ciertas, sino que tiene implicaciones de actitudes, de comportamiento, de conducta, y no se puede desprender de eso. O sea, no se puede separar. Si vamos a hablar de la verdad, tenemos que hablar de una experiencia religiosa con Dios y tenemos que hablar de una actitud de Dios hacia su pueblo y una actitud de su pueblo hacia Dios. ¿Ya me están comprendiendo? Ya más o menos se va haciendo una idea de lo que Jesús quiso decir cuando dijo, yo soy la verdad. No es que Él era sincero y todo lo que decía era cierto, que por cierto eso es cierto, sino que tiene una implicación en el pacto que Él hizo con su pueblo. Implica una actitud de confianza de Dios para con su pueblo, pero requiere una respuesta, una actitud de su pueblo para con Él. Para los judíos piadosos, la verdad es una actitud, escuche esto, fundamental de la fidelidad para con Dios. Por eso el hombre de verdad es aquel que es fiel al pacto y a la ley de Dios. Para los judíos, el término caminar en la verdad significa ser fieles cumplidores de la ley de Dios. Caminar en la verdad para nosotros es sabernos todos los catecismos de memoria, conocernos unos cuantos versículos y hablar así como que golpeando la mesa y con autoridad. ¿A dónde vamos? Para los hebreos era una actitud, implica un comportamiento fiel. De hecho, hay lugares donde el término emet hebreo, que es verdad, se traduce como fiel o fidelidad. Verdad y fidelidad se usan de manera indistintas en el Antiguo Testamento porque solo alguien que es fiel, fidedigno, digno de confianza y en que me puedo apoyar es verdad. Porque la verdad ante todo es sólida, es confiable y es permanente. Por eso Dios es un Dios veraz, por eso Dios es verdad. Así que vamos a decir esto en grandes rasgos para ir concluyendo. Así como en el pensamiento griego la verdad estaba relacionada con la razón, para los hebreos la verdad estaba relacionada con una experiencia que implicaba una buena actitud hacia Dios. Muy bien.
Pero no nos vamos a quedar allí porque la palabra verdad progresa en la narrativa bíblica. Cuando llegamos a los libros sapiensales y los escritos apocalípticos, es decir, cuando llegamos a los salmos, a los libros de los proverbios, vemos un pequeño cambio, una pequeña variación en la palabra verdad, que básicamente lo que está haciendo es preparar el terreno para la llegada del Mesías en el Nuevo Testamento. Pero en este caso, ya en los escritos sapiensales, la palabra verdad se traduce como sabiduría o es sinónimo a sabiduría. Y seguramente alguno está aquí diciendo, ¿ve que la verdad sí tiene que ver con intelecto? ¿Se da cuenta que sí tiene que ver con conocimiento? No estoy tan mal. Bueno, aquí hay un problema. Pero no tenemos tiempo para estudiar la palabra sabiduría. Pero la palabra sabiduría, si la definimos bajo la perspectiva hebrea nuevamente, tendríamos que decir que la sabiduría era la habilidad que tenía el hombre de vivir esta vida bajo la ley de Dios. En otras palabras, una persona sabia era una persona que sabía aplicar la ley de Dios a cada circunstancia de su vida. Por lo tanto, sigue siendo un asunto más que de conocimiento intelectual, de práctica, de actitud. ¿Usted cree que un sabio era como los filósofos griegos, por ejemplo, que filosofaban y filosofaban, pero no había ningún cambio en sus vidas genuino? Para los sabios hebreos la sabiduría era simplemente un conocimiento práctico, tiene que ver con la forma en la que vivo. Por lo tanto, aunque en el tiempo sapiensal, en la época de los escritos sapiensales, la verdad tomó este nuevo enfoque que tiene que ver con el conocimiento, sigue siendo un conocimiento práctico. Por lo tanto, esto va a preparar el camino para que la llegada del Mesías se nos presente a Él encarnado, o mejor dicho, la verdad encarnada en Él. Por eso Jesús no solamente decía la verdad, sino que además tenía que vivir la verdad. Nosotros, por lo general, creemos que con decir la verdad o conocer la verdad sin vivir la verdad lo estamos haciendo bien, pero no es el caso. ¿Ok? Dicho todo esto, ya pudimos hacer un pequeño, incompleto viaje por la tradición judía para definir lo que es verdad. Ahora vamos al aposento. Vamos a sentarnos con los discípulos y vamos a escuchar nuevamente a Jesús diciéndoles, yo soy el camino y la verdad y la vida. La gran pregunta es, ¿qué quiso decir? ¿Cómo lo entendieron? ¿Cómo debo entenderlo hoy y aplicarlo hoy a mi vida? Eso lo vamos a responder justo ahora. Cuando Jesús dijo la palabra, yo soy la verdad, para ser fieles a esta porción del texto, Jesús estaba diciendo que Él era quien de manera fidedigna y confiable revelaba al Dios verdadero, quien era su Padre. Jesús le dirá a Pilato en Juan 18, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Esta verdad no era inventada por Jesús, no fue un descubrimiento personal, no fue un ejercicio racional. Para Jesús la verdad venía directamente de Dios. Escuche las palabras que él le dijo a los fariseos. El que me envió es veraz, y yo las cosas que oí de él, esta digo al mundo. Eso fue en Juan 8:26. En el versículo 40 a estos mismos fariseos les dirá esto. Pero ahora ustedes procuran matarme, a mí que les he dicho la verdad que oí de Dios. Para Jesús, la verdad eran las palabras que Dios decía. Para Jesús, la verdad provenía de Dios, eso está claro. Y él no hablaba por su propia cuenta, él hablaba la verdad que había escuchado del Padre. Además, Juan, en el propio prólogo de este evangelio, nos dice que Jesús, el Verbo encarnado, vino para venir, o mejor dicho, se encarnó para venir en la plenitud de la verdad y darnos a conocer esa verdad.
Mira lo que dice en el versículo 14 del capítulo 1 y en el 17 también. Dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo vino en la plenitud de la verdad. La ley mosaica contenía verdad, pero no la revelaba plenamente. La revelación plena de la verdad está en Cristo. Mira lo que dice el verso 17, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad fueron hechas de realidad por medio de Jesucristo. Así que Jesucristo vino a la tierra lleno de la plenitud de la verdad, nos dio testimonio de la verdad, y ahora cuando llegamos a Juan 14:6, vemos que él mismo dice que es la encarnación de la verdad. Por lo tanto, si alguien quiere conocer la verdad, tiene que verla a la luz de la obra y vida de Cristo Jesús, a través de la persona de Cristo. Él es la verdad, enseñó la verdad, predicó la verdad, Él es la verdad encarnada. Y cualquier otra verdad que el mundo pretenda alzar, tiene que verse siempre a la luz de lo que Jesús dijo e hizo. Si cualquier cosa que el mundo diga que es verdad, al ser contrastada con lo que Jesús dijo e hizo, vemos que es contradictorio, entonces debemos concluir que es falso, es mentira. Eso significa que Jesús es la verdad. En un sentido, de ahora en adelante, Jesús les estaba diciendo, toda verdad será considerada en clave cristológica, toda verdad. Para nosotros eso es muy difícil, porque hemos sido educados en un contexto que niega la verdad. Cuando usted fue a la escuela, a usted le enseñaron historia, ¿verdad? Seguramente a usted le enseñaron historia, pero usted aprendió la historia sin Dios. Los profesores se esforzaron por enseñarnos una historia sin Dios. Una historia que trata sobre el hombre, sobre los logros y las hazañas del hombre, pero sacaron al Dios de la historia de la historia. Cuando usted entró en clase de biología, en clase de ciencias naturales, en clases de matemática, te enseñaron valores absolutos fuera o excluyendo al absoluto que es Dios. Por lo tanto, usted no puede pensar en términos de verdad ni matemática, ni ciencia, ni geografía, ni historia, nada, porque sacaron de la ecuación aquel que es la verdad. Y no estoy diciendo que todo aquello no es verdad, tiene cosas ciertas, pero no logran alcanzar la verdad absoluta porque sacaron a Cristo. Cristo en el aposento alto a decir, yo soy la verdad encarnada, está diciendo, yo soy de aquí en adelante la verdad o la clave para ustedes determinar todo lo que es verdad y todo lo que no es verdad. Por ejemplo, hoy se está trabajando fuertemente para decir que la homosexualidad es verdad. Es verdad, se puede ser homosexual y eso tiene que ser considerado una verdad. La persona tiene el derecho de elegir su sexualidad. Pero cuando yo voy a mi Biblia, yo veo que ahí hay una contradicción, porque el Dios de verdad ha dicho que en el principio Dios los creó hombre y mujer. Jesucristo es la verdad. Por lo tanto, aunque el mundo se esfuerce en querer poner esta verdad sobre la mesa, tiene que ser desechada y tiene que ser considerada una mentira. Por eso el enemigo número 1 de la Agenda Global 2030 es el cristianismo, porque es la única fe que sostiene verdades absolutas, no relativas. Jesús es la verdad y nuestra vida debe estar regulada por lo que Él dijo y por lo que Él hizo. Cualquier cosa allá afuera, aunque el mundo entero la considere verdad, es una mentira si va en contra de lo que Jesús dijo. Tan cierto es este tema de la verdad que Jesucristo en Apocalipsis tiene varios títulos importantes. El primero de ellos es Jesucristo el testigo fiel. ¿Te acuerdas que te dije que hay una relación entre fidelidad y verdad, no?
Jesús es el testigo fiel, así se considera en el libro de Apocalipsis. El santo, el verdadero, el amén, el testigo fiel y el verdadero son títulos que se le asignan a Jesús en el Nuevo Testamento. Vuelvo y digo, en el contexto del aposento alto, lo que Jesús quiso decir es que Él es aquel que nos revela con toda confianza al Padre, y que todo el que se acerca a Jesucristo con un corazón sencillo y humilde conocerá al Padre. Que en Jesucristo no hay falsas teorías, que en Jesucristo no hay duda, que en Jesucristo no hay conjetura. Él es la verdad encarnada. Lo que Él está diciendo es que todo lo que la ley de Moisés no pudo mostrar por cuanto era una sombra, Él lo está revelando. Si usted quiere conocer al Padre, debe conocerlo a través de Jesús. Por eso Juan terminará su primera carta pastoral con estas palabras: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos el que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El gran diccionario enciclopédico de la Biblia nos da una definición sobre este título, yo soy la verdad. Y voy a parafrasear algo aquí. Él dice, este título revela indirectamente la persona divina de Cristo. Jesús es la verdad, es decir, la plenitud de la revelación, porque se revela como el Hijo unigénito venido de junto al Padre, mediante el cual Dios ha hablado cuando tenía que hablar. Voy a hacer una parada acá. Yo pienso que el tema es difícil de comprender, o tal vez yo lo hice más difícil de lo que era, pido perdón por eso, porque básicamente tenemos que dejar un concepto que hemos manejado de verdad para abrazar otro. Suele ser difícil. Hoy mi trabajo no era, o mi aspiración no era pretender que usted saliera con una concepción bíblica de la verdad, pero si lo puedo estimular al estudio de una definición bíblica de la verdad, creo que he logrado bastante. Nuestro profesor de filosofía de la educación nos enseñó que los diccionarios persiguen una cosmovisión particular, porque la lucha de la cultura comienza en las palabras. No es estúpido o tonto la guerra que se está haciendo con modificar algunas palabras como esta, este, estos, estes, nosotres. Nos parece absurdo, pero estas mentes pensantes saben que si ganan la batalla en el lenguaje, habrán ganado la guerra de la cultura completamente, porque todo comienza en un lenguaje. Cuando usted compra un diccionario en la tienda y usted de manera inocente lee definiciones, ¿de dónde salieron esas definiciones? ¿Quién las creó y por qué las creó? Están vendiéndonos a través de los diccionarios una forma de ver el mundo secular. Por eso cuando usted busca en el diccionario de la Real Academia lo que significa la palabra fe, la palabra razón, usted va a ver un resultado. Con todo esto lo que quiero decirles es, hermanos, que nosotros debemos saturarnos del pensamiento bíblico para poder entender las riquezas que el Señor nos deja aquí. Pero esto no era solamente una enseñanza teórica, sino que tiene que tener una aplicación práctica a nuestra vida, y eso es lo que vamos a hacer en esta parte. ¿Qué más significa cuando Jesús dijo, yo soy la verdad? Tiene una perfecta concordancia con el camino, porque implica también una forma, una actitud, una forma de andar. Para los hebreos y seguramente para esos discípulos también, la palabra verdad no podía separarse
de una forma de actuar. Si era verdad, debía ajustarse a mi forma de vida, porque era un conocimiento práctico. ¿Cómo es que hoy la iglesia dice que la Biblia es la máxima autoridad, pero no la lee? ¿Qué es eso? ¿Cómo es que nosotros decimos que es el Señor, Jesucristo es nuestro Señor, pero vivimos como nos da la gana? No cabe una religión así. No es real. Te pueden llamar cristiano, puedes comer con los cristianos, puedes cantar las canciones cristianas, puedes haber sido bautizado en una iglesia cristiana y estar teniendo comunión en la mesa del Señor, pero en el fondo no lo somos, porque no estoy viviendo la verdad. Me conformé con el pensamiento griego de acumular información sin que eso impacte mi vida. Porque venimos con una mentalidad griega, latina. Cuando hablo latino me refiero a que trasciende a Roma, de donde nosotros venimos. Nosotros pagamos en nuestra universidad miles de dólares para que venga un profesor y nos enseñe fechas, nos enseñe datos, nos enseñe nombres y nos haga creer que estamos aprendiendo verdad, cuando eso no está causando ningún impacto en nuestra vida, porque no tiene ningún enfoque con la verdad absoluta de Dios. Entonces, cuando llegamos aquí, creemos que la iglesia es una especie de universidad donde yo solamente tengo que acumular ciertas doctrinas, darlas por cierta y voy al cielo. Si la doctrina no tiene un espacio en tu vida, no es verdad. No es verdad para ti, porque ella sigue siendo verdad en sí misma, porque es absoluta e incuestionable. Hermano, ¿cómo es eso? Que yo pertenezco a una religión donde su cabeza dice: yo soy el Señor y yo llevo a mi familia como me da la gana. Yo tomo las decisiones en función a cómo yo me siento. No estudio mi Biblia para conocerlo a Él e imitarlo. Hago con mi dinero, que no es mío, lo que me da la gana. Con mi tiempo, que no es mío, lo que me da la gana. Piénselo, reflexionemos un poco, sintámonos incómodos, moléstense conmigo, no me hablen por una semana, pero abandonen la hipocresía. Abandonemos la hipocresía. Hablo como me da la gana, me expreso como me da la gana, soy grosero, soy grosera, soy irrespetuoso, en mi trabajo no doy buen testimonio, soy un mediocre. Pero perteneces a una religión donde su cabeza se considera amo y Señor tuyo. Y vienes los domingos a esa iglesia y cantas esos coros donde dice que Él es Señor, Señor. Y cuando abres tu Biblia y lees ese versículo que dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les ordeno? Ni siquiera lo aplicamos a nuestro corazón. Voy a aplicar seis cosas a nuestra vida hoy. Primero, debemos evitar el error de considerar la verdad como un mero asentimiento intelectual. Sí, es verdad, Jesús existió. Evite eso. Eso es el primer paso. Por supuesto, tienes que aceptarlo. Pero evitemos quedarnos allí. Tiene que ver con el intelecto, pero va más allá del intelecto. Tiene un componente moral que compone a la verdad. Tiene un componente ético que compromete a toda la persona entera, no solamente la mente, todo lo que es. Permíteme leerte Juan
No hay ningún exponente de la verdad como Juan. Lo vas a ver utilizando aletheia en todo su evangelio, pero vas a ver primera, segunda y tercera de Juan repleta de verdad y Apocalipsis repleta de verdad. Mira lo que dice Juan en su tercera carta, versículo 3 del capítulo 1. Me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad. Esto es, de cómo andas en la verdad. En otras palabras, esto es lo segundo que te quiero enseñar. La verdad para los hebreos es un concepto revelado de parte de Dios que debe ser absorbido a nuestra vida y por lo tanto debe ser obedecido por nosotros. ¿Me está entendiendo? Juan está diciendo aquí, me alegro, hermano, que dan testimonio de tu verdad. Es decir, de cómo andas en la verdad. ¿De qué me sirve, hermano? Escúcheme, eso no significa que todas las verdades que nos encontramos en la Biblia ya el lunes por la mañana están metidas en nuestra agenda. Entendemos, hay verdades muy elevadas, pero yo me voy a morir en el intento hasta poner toda la verdad que el Señor me revele en práctica. Ese es el punto. No estoy aquí como alguien que les está diciendo, mírenme a mí, todas las verdades ya han sido incorporadas a mi filosofía de vida. No, hay verdades extremadamente difíciles, pero un verdadero cristiano está dispuesto a morir por cumplir con la verdad. Y el odio que se tiene a sí mismo como hombre es precisamente porque no ha alcanzado esas verdades tan elevadas. No es lo que dices, es lo que dices y haces. Lo tercero es que la verdad en Cristo es una forma de vida que le agrada a Dios, no a la cultura, a Dios. Hey, voy a entrar en terreno apache, pero voy a entrar. No es lo que le agrada a mi esposa o a mi esposo, es lo que le agrada a Dios. Si lo que mi esposa le agrada está en concordancia con Dios, bendita sea mi mujer hacendosa. Pero si lo que mi esposa o mi esposo me está pidiendo va en contra de la verdad de Dios, siempre debe prevalecer Dios, porque me es necesario obedecer a Dios antes que a cualquier hombre. La cultura dice, en estos días fuimos hace unos meses, fuimos de paseo, mi esposa y la bebé y yo, a un hotel en la playa. Hermano, yo me quedé impresionado de la cantidad de hombres y mujeres forradas de tatuajes y forrados de tatuaje. Y tal vez usted va a decir, este se va a poner religioso. No, no me voy a poner religioso. Simplemente pienso. Estábamos bañándonos y había pelos, cabellos de todos colores, cortes de todos colores, hombres con cejas, hombres sin cejas, hombres llenos de tatuaje. Hermano, de verdad, hermano, hace 20 años atrás, ese aspecto solo lo veías en una prisión. Pero gracias a Toretto y su saga de Rápido y Furioso, y a Tego Calderón y su gente, hoy todos quieren ser los bad boys. Y lo que me están enseñando es que su aspecto físico
no tiene nada que ver con su aspecto interior. Es decir, él parece un demonio, pero por dentro es un ángel. Ese cuento se lo va a comer la mamá de ellos. Porque yo vivo en una sociedad que tiene un pensamiento fragmentado. Pero lo que mi Biblia me enseña es que el hombre es un ser integral. Y lo que la ciencia me enseña es que su genotipo y su fenotipo están relacionados. Por lo tanto, si él por fuera parece un hombre, por dentro es un hombre. Pero su genotipo no puede ser hombre y su fenotipo mujer. Lo que quiero enseñarles con todo esto es que allá afuera me quieren enseñar a vivir una verdad que ellos están invirtiendo millones de dólares en influenciarme para que yo tome eso como una verdad. Pero yo no lo voy a hacer. Mi casa y yo no lo podemos hacer. Y tenemos que luchar contra esto. Tenemos que empezar nosotros, primeramente nosotros, a hablar y hacer la verdad. Entonces, hoy los jóvenes están llenos de tatuajes, en verdad parecen delincuentes, véalo, dan miedo. Yo estaba en la piscina así como que, hey, esto yo lo conseguía solamente en la planta, en la cárcel de mujeres, y no es por denigrar, es que evidentemente tienen una relación, hay una relación estrecha, pero el mundo no lo nota. Y ahí están nuestros futuros ministros, ahí están nuestros futuros alcaldes. ¿Cuántos de ellos eran maestros de nuestros niños? ¿Cuántos de ellos? Hermano, ¿y qué hace la iglesia? ¿Qué hacemos nosotros? Nos dejamos arrastrar por eso. Pensemos por un momento. La verdad debe ser incorporada a mi sistema de vida. Pertenezco a una religión que promueve un pueblo santo. Yo debo ser santo, apartado para el Señor, no santurrón. ¿Estamos de acuerdo? Y tampoco soy legalista de que voy a medir a las personas solo por la forma en que se viste. Ni estoy diciendo que vamos el día de mañana a volvernos con las faldas largas y las axilas peludas. No, eso sería caer muy bajo. Eso sería denigrar una religión. Porque en verdad la verdadera religión es del corazón. Pero sépase que el corazón tiene que ver con mi vida exterior. Usted puede ver en mí, no todo, pero algo de mi corazón. Usted puede ver en mí mi amor al dinero, mi amor a la belleza, mi vanidad, el exceso de cuidado. Usted puede ver en mí el desorden, el descuido. Usted puede considerar todo eso, obviamente con mucho cuidado, porque no podemos hacer juicios objetivos, pero se puede apreciar. Se puede apreciar. Consideremos esto como una batalla cultural. Es una guerra, no es una moda, no es una cuestión de estilo, es una guerra. ¿Y recuerdas el videíto que te mandé? Vamos por tus hijos. Sí, que vengan por ellos, pero que les cueste la vida. No podemos detener que vengan, ánimo que vengan, pero nos encontrarán con el fusil en la mano, dispuesto a morir por nuestros hijos. Vamos a estar de acuerdo en eso. Número 3. No, el versículo que les voy a leer. Juan dice, mucho me alegré al encontrar algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Hay un mandamiento del Padre y es andar en la verdad. Juan no dijo, wow, te felicito muchacho, esos hijos tuyos sí son inteligentes, se conocen todo el catecismo de Westminster. No, él está diciendo, wow, tus hijos andan en la verdad.
Tal vez no los escuché hablar, tal vez no me pude sentar a comer con ellos, pero lo que observé de ellos, andan en la verdad. Hermano, andemos en la verdad. Andemos en la verdad en nuestro hogar. Andemos en la verdad en nuestra iglesia. Andemos en la verdad en nuestros negocios. Andemos en la verdad, en la honestidad, en la santidad, en el amor, en la paciencia, en la piedad y todas estas obras de santidad que el Señor nos espera de nosotros. La verdad, repito, no es un saber especulativo, sino práctico. La pregunta que usted debe hacerse esta mañana no es cuánto conozco de la verdad, eso es importante, sino cuánto practico esa verdad. Mira esto, Primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. O sea que conocer la verdad y no practicarla, de paso me hace mentiroso. Y finalmente, conocer la verdad de Cristo, la plenitud de la verdad, implica un esfuerzo de la mente, por favor, entiéndalo, pero también implica obediencia y amor. ¿Te aburre la Biblia? ¿Sientes que no la entiendes? ¿Sientes que el Señor no te enseña nada nuevo? No hay amor y no hay obediencia a lo que ya has aprendido. Jesús dijo esto: si alguien quiere hacer la voluntad del Padre, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo por mí mismo. En otras palabras, es como si Jesús les dijera: ¿quién de ustedes quiere conocer la verdad? Obedezca. Obedezca. Y el que obedezca conocerá si esa verdad es de mi Padre o no. He estado enseñando a algunas personas el día de reposo y hemos estado estudiando en mi casa sobre el tema del día de reposo y la seriedad de guardar el día de reposo. Ya tomamos la decisión, ya se la estaremos enseñando a ustedes. Hay una bendición muy grande en el día de reposo, pero la bendición no está en yo saber que hay un día de reposo. La bendición está cuando yo guardo el día de reposo. ¿Lo ve? Hay una tremenda bendición en una vida santa y piadosa, en una vida de oración y de estudio de la Biblia. Pero la bendición no está cuando acumulo la información. La bendición está cuando yo practico la santidad, cuando yo la vivo, cuando yo la obedezco. Y eso es lo que me estimula. Pero si usted agarra su Biblia y la lee y no la pone en práctica, usted no va a ser estimulado y usted no va a entender que eso es verdad de Dios. Concluyo con esto. El Señor Jesucristo dio testimonio de la verdad, vio la verdad y se encarnó en él la verdad. Por esta razón Él dijo: yo soy la verdad. En su persona y obra tenemos la verdad, es decir, el saber de salvación según el cual tenemos que vivir. En ese sentido, Jesús es digno de confianza y es veraz. Él es el testigo fiel, Él es el sí y el amén de todas las promesas de Dios. Pero esa verdad debe ser incorporada a nuestro estilo de vida, debe ser asumida no solo como una verdad intelectual, sino como una verdad moral o práctica. Yo debo vivir la verdad. La verdad no se puede concebir sin este componente práctico. La fe cristiana es la verdad y por lo tanto la fe debe ser practicada. La fe sin obra está muerta. Así como la religión cristiana en mi vida sin una práctica de esa religión está muerta. Nuestra fe es una fe que obra en el amor. Jesús dijo que Él era el camino, lo que implica un modelo al que yo debo imitar. Pero también dijo que era la verdad, lo que implica también vivir en conformidad a Él, a sus enseñanzas, a su ejemplo. Si eso no está ocurriendo en tu vida y en la mía,
entonces Jesús no es ni tu camino, ni mi camino, ni tu verdad, ni mi verdad, ni tu vida, ni la mía. Alguien que no está siendo obediente, en realidad sigue sin camino, sigue sin verdad y sigue sin vida. En otras palabras, sigue extraviado, está en el error y sigue muerto en el infierno. Asumamos responsablemente el deber que tenemos con la santa verdad. Abandonemos toda falsa religión y aprendamos a vivir como Cristo anduvo. ¿Alguien puede preguntarme, pastor, ¿es difícil? Yo te voy a decir, es imposible. Es imposible. Te estoy pidiendo algo imposible. Quiero que lo sepas para que no te frustres. Lo que te estoy pidiendo es imposible, no puedes. Hombres más inteligentes y gallardos que tú, jóvenes más fuertes y valerosos, hábiles y inteligentes que tú lo han logrado, no pueden hacerlo. Esto es solo para gente que nace de nuevo. Esto es para gente cristiana. Esto es para gente que tienen el favor de Dios, el Espíritu Santo adentro para hacer esta obra. Por eso, en la medida que la iglesia va madurando, sube el estándar del evangelio. Al principio comienzas aquí y todo el mundo brinca esa cuerda. Las ovejas y las cabras van y vienen y nadie las distingue, pero elévales la cuerda del evangelio y te darás cuenta que solo saltarán los que tienen el Espíritu Santo adentro y la iglesia se purifica. En la medida en que la verdad se va elevando, se vuelve cada vez más imposible, al menos que Dios habite dentro de ti, al menos que hayas nacido de nuevo. No intente vivir estas preciosas verdades sin haber nacido de nuevo. Vaya a Cristo, hable con Él. No espere que yo le invite a hacer una oración de fe, olvídese de eso. Usted tiene cosas muy feas que contarle a Dios, yo no quiero oírlas. ¿Usted cree que si usted agarra a su esposa y la engaña, usted me va a venir a llamar a mí para confesarse conmigo y su esposa a la vez? Yo le digo, olvídese de eso, hable primero con su esposa. Después hablamos los tres. ¿Sabes cuántas cochinadas le ha hecho un hombre a Dios para que yo venga de testigo y lo ayude en una oración? Olvídate de eso, métete en tu cuarto, aclara tu asunto con Dios y luego te enseñamos a caminar en este camino. Pero lo primero es entregar tu vida al Señor, ponerte a cuenta con Él, reconocer tu maldad, entender que lo necesitas a Él, que no tienes otra esperanza. Que Dios te bendiga. Perdóneme si lo ofendí con mis palabras. Si lo ofendí, perdón. Soy humano. Si te ofendió mi Biblia, tú tienes un trabajo por delante. Tienes que hacerlo tú. Bien, que Dios le bendiga. Póngase de pie para darle la bendición de despedida. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendice a tu pueblo. Haz resplandecer tu rostro sobre cada uno de ellos. Que el Espíritu Santo prepare su camino esta semana para que vivan para tu gloria y honra, para que se purifiquen a sí mismos así como tú eres puro. Hermanos, este evangelio que han recibido es para que lo vivan. Vayan y vívanlo en su hogar. Vayan y vívanlo en sus colegios, en sus universidades, en su trabajo. Vayan y vivan el evangelio de Jesucristo. Dios les bendiga.